Se la llamó la guerra que acabaría con todas las guerras, pero vaya, su legado fue infinitamente más complicado. Hoy nos vamos a meter de lleno en cómo un único disparo en una ciudad de los Balcanes fue capaz de arrastrar al mundo entero a uno de los conflictos más brutales de la historia, la Primera Guerra Mundial. La gran pregunta es, ¿cómo se pudo llegar a ese punto? Pues venga, vamos a verlo. Y es que para entender bien el origen de este lío hay que rebobinar bastante, décadas antes del primer disparo. Y esta frase es clave. La dijo Otto von Bismarck, el canciller de hierro alemán, un auténtico maestro del ajedrez político europeo. Hizo una predicción que, sinceramente, pone los pelos de punta. Él ya sabía que el próximo gran incendio en Europa no iba a empezar entre las grandes potencias, no, iba a salir de lo que él llamó alguna maldita estupidez en los Balcanes. Y trágicamente, el tiempo acabó dándole toda la razón. Y es que la guerra no fue para nada un accidente, fue más bien la consecuencia inevitable de tener a todo un continente que llevaba décadas caminando sobre el alambre, acumulando una tensión que se mascaba en el ambiente. Así que ahora vamos a ver cuáles eran esas grietas que estaban a punto de hacer que todo saltara por los aires. Pensemos en la Europa de principios del siglo XX como eso, un auténtico polvorín. Por todas partes había rivalidades, las grandes potencias se peleaban por las colonias, por los mercados, una competencia feroz. En el mar, por ejemplo, teníamos una carrera naval tensísima entre Gran Bretaña y Alemania que no hacía más que aumentar la desconfianza. Y en tierra, pues Francia seguía con la espinita clavada por haber perdido Alsacia y Lorena. El resultado de todo esto, pues una carrera armamentística brutal, sin precedentes. Todos los países acumulando armas y más armas, creando lo que llamaban una paz, pero que en realidad era una paz armada, lista para estallar en cualquier momento. Y claro, para intentar gestionar toda esta tensión, el continente hizo lo que parecía lógico. Se partió en dos grandes bloques. Se creó un sistema de alianzas militares súper complejo. La teoría era buena, ¿eh? Se suponía que era para mantener el equilibrio, para que nadie se atreviera a mover ficha contra otro. Pero en la práctica se convirtieron en una trampa mortal. Era como una red. Si tirabas de un hilo, todo se venía abajo. Estos pactos de defensa mutua garantizaban que cualquier problema local, por pequeño que fuera, acabaría convirtiéndose sí o sí en una guerra a escala continental. Y estos eran los dos equipos, por así decirlo. Por un lado teníamos a las potencias centrales, lo que se conocía como la Triple Alianza. Ahí el núcleo duro eran los imperios de Alemania y Austria-Hungría. Y enfrente, la Triple Entente. Y ojo, porque aquí se juntaban potencias que no tenían mucho que ver, como la Francia republicana, la Rusia de los zares y el Imperio británico. Era como tener a dos boxeadores en el ring, mirándose fijamente esperando a que sonara la campana. El escenario desde luego estaba más que listo para la catástrofe. Con todo este montaje solo faltaba la chispa, la mecha que prendiera el polvorín, y lo increíble es que esa chispa no fue una gran batalla naval, ni una invasión a gran escala, no, fue un solo disparo, un único disparo que iba a resonar en todo el planeta, y que salió de una ciudad que, seamos sinceros, muy poca gente fuera de Europa sabía ni dónde estaba, Sarajevo. Bueno, pues nos vamos a esa fecha, 28 de junio de 1914. El heredero al trono del gigantesco imperio austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, está de visita en Sarajevo con su mujer. Y allí, un joven nacionalista serbio lo asesina a sangre fría. Claro, para Austria-Hungría esto no fue solo un asesinato, fue un ataque directo a su autoridad, un desafío en toda regla. Y sinceramente, vieron la excusa perfecta para hacer algo que llevaban tiempo queriendo hacer, aplastar de una vez por todas al nacionalismo serbio, que para ellos era una amenaza constante que podía romper su imperio, que era un mosaico de etnias. Y aquí, justo aquí, es donde la trampa de las alianzas se cerró de golpe. Lo que vino después fue un efecto dominó, una cascada imparable que en apenas un mes se llevó por delante a todo el continente. Vamos a verlo paso a paso. Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Rusia, que se considera la protectora de los serbios, moviliza su ejército. Alemania, que es aliada de Austria-Hungría, le declara la guerra a Rusia y de paso a su aliada Francia. La lógica infernal de los pactos militares pasó por encima de cualquier intento de diplomacia. Europa, sin frenos, se lanzaba de cabeza al abismo. Y lo más curiosa es que al principio casi todo el mundo pensaba que esto iba a ser cosa de unos meses. La frase que se repetía era: los chicos estarán en casa para Navidad. Pero, bueno, la cruda realidad del campo de batalla moderno iba a destrozar esas ilusiones en un abrir y cerrar de ojos. Los alemanes tenían un plan, el famoso Plan Schlieffen. La idea era conseguir una victoria relámpago, aplastar a Francia en unas pocas semanas para luego centrarse en Rusia y así evitar una guerra en dos frentes. El problema, que el plan falló. El avance alemán se frenó en seco muy cerca de París. Y en ese momento la guerra de movimientos se acabó, se estancó. Y ambos bandos hicieron lo único que podían hacer, empezar a acabar. Y así nació esa cicatriz monstruosa que partió Europa, una red de trincheras que iba desde el Canal de la Mancha hasta la frontera con Suiza. La guerra rápida se había transformado en una pesadilla inmóvil.
Claro, y en esas trincheras, la tecnología de la era industrial se convirtió en una auténtica máquina de matar. La ametralladora, por ejemplo, convirtió la tierra de nadie, ese espacio entre trincheras, en un matadero. Hacía que cualquier asalto frontal fuera literalmente un suicidio colectivo. Y para intentar romper ese punto muerto, pues empezaron a aparecer armas nuevas. Ahí es cuando vemos los primeros tanques, esos monstruos de acero diseñados para poder cruzar las trincheras. Aunque bueno, los primeros modelos eran increíblemente lentos y se averiaban constantemente. Pero la guerra no se libró solo en el barro. Por primera vez en la historia, el cielo se convirtió en otro campo de batalla. Los aviones, que al principio solo se usaban para mirar qué hacía el enemigo, pasaron a protagonizar combates aéreos e incluso bombardeos. Pero si hay algo que simboliza el horror de esta guerra, probablemente sea el uso de armas químicas, gases venenosos arrastrándose en silencio por el campo de batalla, provocando el pánico absoluto y una muerte horrible, agónica. Era un nuevo nivel de terror, un terror industrial. Para los millones de soldados que estaban allí, la vida en la trinchera era simplemente una pesadilla. Era un mundo de barro, de frío constante, de enfermedades. Tenían que convivir con plagas de ratas, de piojos y con el peligro constante. Un disparo de un francotirador, un bombardeo de artillería que podía caer en cualquier momento. Pero más allá del peligro físico, que ya era tremendo, estaba el desgaste psicológico. Imaginen la tensión constante de vivir sabiendo que la muerte podía llegar en cualquier segundo, de forma súbita y completamente anónima. Pero ojo, esta no fue solo una guerra de soldados en el frente. No, fue lo que se conoce como una guerra total. Transformó a las sociedades por completo. Y su destino, curiosamente, se decidió en gran parte por cosas que pasaron a miles de kilómetros del frente occidental. Hubo dos eventos clave en 1917 que le dieron la vuelta a la tortilla. Esos dos acontecimientos de 1917 lo cambiaron absolutamente todo. Primero, estalla la Revolución Rusa. Esto hace que Rusia se salga de la guerra, firma la paz con Alemania. ¿Qué significa esto? Pues que de repente cientos de miles de soldados alemanes quedan libres para ir a luchar al oeste. Parecía una gran ventaja para Alemania. Pero entonces llegó el segundo evento. La guerra submarina sin restricciones que practicaba Alemania acabó provocando que Estados Unidos entrara en la guerra. Y claro, con el inmenso poder industrial americano y sus tropas frescas, la balanza se inclinó de forma ya decisiva del lado de los aliados. El precio a pagar por estos 4 años de conflicto fue sencillamente catastrófico. El coste en vidas humanas es algo que cuesta hasta imaginar. Más de 8 millones de militares muertos. Es una cifra tan enorme que casi pierde el sentido. Pero claro, detrás de esa cifra tan fría, de ese número gigantesco, había millones de dramas personales, millones de tragedias individuales. Y esta carta de un soldado anónimo lo resume todo. No quiero morir aquí, como una rata. Quiero vivir y ver de nuevo la luz del día. Es la súplica desesperada de alguien atrapado en medio del horror. Un recordatorio brutal de que cada número en esa estadística era una persona, una vida, una familia destrozada. Países como Alemania, Rusia o Francia vieron como, literalmente, una generación entera de sus hombres jóvenes desaparecía, aniquilada en los campos de batalla. Este agujero demográfico se conoce como la generación perdida y dejó unas cicatrices sociales, culturales y psicológicas profundísimas, que tardarían décadas en empezar a cerrarse. Y por fin llegamos al otoño de 1918. Después de 4 años larguísimos de masacre, el final de la guerra ya se veía en el horizonte. La gran pregunta ahora era otra. Sobre todas esas ruinas, ¿qué tipo de paz se iba a construir? Y el momento llegó. A las 11 de la mañana del día 11 del mes 11 de 1918, las armas por fin callaron. Se firmó el armisticio. Después de más de 1500 días de matanza sin parar, un silencio casi irreal cayó sobre el frente occidental. La Gran Guerra había terminado. El mundo entero respiró aliviado. Sí, pero era un mundo roto, exhausto. Entonces, los líderes de los países ganadores se juntaron en París. Tenían por delante una tarea, pues casi imposible: reconstruir el mundo. Y se pusieron a ello. Redibujaron el mapa de Europa de arriba abajo, disolvieron imperios que llevaban ahí siglos. Y sobre todo, a través del famoso Tratado de Versalles, le echaron toda la culpa de la guerra a Alemania, imponiéndole unas reparaciones económicas, bueno, sencillamente devastadoras. Y en un intento de que algo así no volviera a pasar nunca más, crearon la Sociedad de Naciones, un proyecto muy ambicioso que buscaba garantizar la paz mundial. Y aquí es donde está la gran paradoja de todo esto, porque el intento de construir una paz duradera en realidad pareció sembrar las semillas del siguiente gran conflicto. Esas condiciones tan duras que se le impusieron a Alemania crearon un resentimiento tremendo, y la nueva Sociedad de Naciones pues resultó ser demasiado débil para cumplir su objetivo. Lo que nos deja con una pregunta final para reflexionar.
¿Fue el Tratado de Versalles el verdadero final de la Gran Guerra? ¿O fue simplemente el comienzo de una tregua que solo duraría 20 años?